Comenzamos a grabar. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, Julia, Vale. buenas tardes. Genial, buenas tardes, gracias. Es que antes con los cascos no se me escuchaba bien en la clase anterior y quería intentarlo otra vez. Me alegro, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Óscar, Patricia, Andrea, Juan Ignacio, María José y Cía. Veo por aquí a Araceli, ¿qué tal? Laura, bueno, los que habéis ponido cámara, pero buenas tardes a todos, ¿eh? Independientemente, Rocío, Cristina, fenomenal, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cristina otra vez por aquí. Bueno, buenas tardes, como digo. Espero que estéis bien. Hace nada, 24 horas casi que nos vimos, así que espero que hayáis pasado estéis pasando buena semana. Aquí en Madrid diluvia. No sé por ahí por vuestros lugares, pero bueno, por aquí ya digo que tiempo otoñal, mucho frío no, pero sí mucha lluvia. Yo creo que va a seguir así unos días. Bueno, vamos a comenzar hoy aspectos fundamentales. Recordáis, ya casi la primera clase fue hace ya la semana pasada, justo, y bueno, vamos a retomar ya con conceptos un poquito más intensos. Fijaros, pero antes quiero compartir con vosotros nada, una cosilla rápida, que es esto, ¿vale? Lo estoy compartiendo, ¿vale? Lo que os estoy compartiendo con vosotros es una página web, ¿vale? Del Ministerio de Trabajo. El martes se publicaba que el gobierno declara 2026 como el año de la seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Y luego, pues si entráis en la página, aquí tenéis en una pestañita de descargar y bueno, pues descargáis y básicamente tenéis casi lo mismo que en la noticia, ¿vale? Bueno, pues, perdón, que me he ido por aquí. Pues nada, que después o a raíz del 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que comentábamos que fue el sábado pasado, el 8 de noviembre, de su publicación, recordad, no de la entrada en vigor, pero sí de su publicación, bueno, pues el 11 de noviembre hay una declaración institucional por parte del Consejo de Ministros, que es que aprueba a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social una declaración bueno, pues acerca de que 2026 va a ser el año de la seguridad y salud en el trabajo y bueno, pues de alguna manera refleja que bueno, pues, el número de personas que fallecen, referencia a 2024, 2025 no ha finalizado y lo normal es que todavía no den datos oficiales, podrían dar provisionales, pero bueno, no es lo habitual. Como digo, y bueno, pues se dice que es necesario actuar de manera decidida y sin demora, y recuerda que la Constitución encomienda poderes públicos, acordaros, artículo 40, párrafo 2 de la Constitución española, que insta a los poderes públicos o encomienda la obligación de velar por la seguridad y salud en el trabajo, lo veíamos en la clase pasada. Bueno, pues básicamente habla de la necesidad de avances necesarios, bueno, pues por circunstancias, incluso hay una referencia a la DANA a raíz de bueno, pues, situaciones climáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, habla de instrumentos y finaliza con unos compromisos que quizá bueno, es un poco una de las partes más relevantes, en la que determina o confirma, en palabras de la declaración, dice, reafirma que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida, que se seguirá impulsando la adaptación normativa de prevención a los riesgos emergentes. Me dice José Carlos que no se escucha. Espero que sí, porque llevo un rato hablando. Si no es así, Sí, sí se escucha, ay, Julia. Sí, sí se Patricia. escucha. Genial, gracias, Patricia y compañía. Vale, pues no sé, debe de ser de José Carlos, debe de ser algo de él. Bueno, luego que ajuste micro o algo, no le digo nada, pues si no nos escucha, pues poco puedo decirle. Por lo menos, bueno, le estáis escribiendo y él ya debe de entender que sí que se escucha. Bien, como decía, bueno, pues que se impulsará la adaptación normativa, campañas de divulgación, sensibilización, se fortalecerá la investigación, innovación y transferencia del conocimiento con una política de cooperación nacional e internacional y se promoverán actividades educativas o actuaciones educativas adaptadas a cada ámbito docente. ¿Vale? Esto es un poco los compromisos que determina esta declaración institucional, que como digo la tenéis en esta página web, que es el gabinete de comunicación del Ministerio de Trabajo, o sea que no tiene pérdida. Y bueno, os diré que si ponéis en internet directamente 2026, año de la seguridad, pues claramente os va a salir la noticia, pero en cualquier caso, como digo, la tenéis en el gabinete de prensa o gabinete de comunicación del Ministerio y de ahí la podéis incluso descargar para tenerla como un documento. ¿Vale? No sé si tenéis algo que decir, comentar, qué os parece una buena idea, una mala idea.
contarme un pelín así para arrancar y desentumecer, que son las 6:30 y no sé si es buena hora o no, pero bueno, alguna opinión, ¿os parece una buena idea? Ni frío ni calor. Pero realmente, Julia, ¿esto qué supone? ¿Qué cambio? O simplemente es que declaran el año de la seguridad y salud, pero ¿implica algo? ¿Implica algún cambio? El otro día nos comentó un profesor que se está, bueno, ya hablando de una reforma de la ley. No sé si es, o sea, esto es Bueno, simplemente una declaración de, bueno, bueno, el año 2026, el año de la seguridad y salud. Bueno, vale, pero ¿qué bueno, implica? a día de hoy es una declaración de intenciones. Mm. No sé qué profesor os habló de la reforma, pero vamos, nosotros hablamos O igual profundamente fuiste de la tú, ¿eh? reforma. Igual fuiste Sí, tú. ¿vale? Teníamos un apartado y incluso tuvimos, os enseñaba algunos comentarios acerca de la reforma, ¿vale? Ah, sí, sí, es verdad, fuiste tú, Nada. cierto. A día de hoy lo que es una declaración institucional, que en mi opinión, matices aparte, una declaración institucional es casi como una política de empresa, ¿no? Una política institucional es una política de empresa, es decir, es una declaración de intenciones, a mí esto me parece muy interesante y yo tengo intención de, ¿no? Y esos 6 compromisos que leíamos. Bueno, Mm, pues supongo que más de uno tendréis o trabajaréis en una empresa de cierta entidad en la cual es muy probable que tenga colgadas políticas, ¿no? Política de protección de datos, política de desconexión digital, política incluso de prevención de riesgos laborales, puede que tengáis, ¿no? En esa política, por ejemplo, de desconexión digital, ¿no? Pues la empresa se compromete a garantizar el descanso de los, estoy improvisando, ¿eh? De las sí, personas trabajadoras fuera de su horario laboral, no sé qué, no tendrán obligación de contestar correos en fin de semana, etcétera, ¿no? Pues es una política de intenciones. Ahora bien, si tu jefe te escribe el sábado por la tarde un WhatsApp a tu teléfono y tú sientes que si no le contestas va a haber consecuencias, pues tienes mucha política colgada en la web, pero de poco te sirve, ¿no? Entonces, esto habrá que ir viéndolo, ¿no? Bueno, pues Sonia nos dice que es importante la reforma, es indudable. Bueno, yo pienso, es una opinión absolutamente personal, que esta declaración va unida a que durante el año 2026 al menos tengamos un anteproyecto de ley. Sabéis que primero tenemos un anteproyecto y una ley que debe de aprobarse en términos parlamentarios y que, bueno, pues no sabemos en qué términos y cómo va a estar definitivamente para que esa aprobación bueno, pues sea viable y finalice en el año 2026, ¿no? Pero bueno, apunta a una posible casualidad, que no digo que tenga que ser, pero posible casualidad. En el resto de los compromisos como digo, de esta declaración institucional, pues habrá que esperar, ¿no? Habrá que, bueno, pues el que tenga más esperanza, pues más esperanza. Y como yo digo siempre, y como os decía el primer día, pues con las expectativas controladas, porque, bueno, uno no puede poner muchas expectativas en algo que controlar bastante poco, ¿no? Bueno, es una declaración institucional y como tal, como digo, bueno, pues un brindis al sol, dice Mohamed, pues sí, parecido, es decir, bueno, hay que ir viendo a lo largo de los meses si realmente esto se materializa en algo o se queda en eso, en una noticia bonita, esperanzadora para muchos. Bueno, pues veremos si hay alguna decepción o cumple las expectativas, que ya digo que las mías van bastante bajitas, ¿eh? No creáis que las tengo muy altas, van bastante bajitas, ¿vale? Bueno, quería que conocierais este punto, quería que conocierais la actualidad, que al fin y al cabo para eso también estamos aquí. Eh, Noticia del día 11, del martes 11. Veremos en 2026, vuestro recorrido académico va a tener mucho durante el 2026. De hecho, yo os abandono en noviembre, pero en febrero volvéis a verme, con lo cual en febrero vamos a ver si en un mes y poco hemos tenido alguna noticia. Y si no, según avance el máster, es muy probable que a algunos tutorice el TFM y a los que no os lo tutorice seguramente os haga alguna entrevista, con lo cual incluso podremos encontrar algún espacio para comentar. ¿Te acuerdas, Julia, la declaración institucional? Pues de momento nada, porque, insisto, ya habrán pasado bastantes meses de vuestro recorrido en el máster, con lo cual pues podremos empezar a tener una valoración, ¿vale? Pero bueno, de momento hasta ahí esta declaración de intenciones. Bueno, veremos a ver en qué queda. Y bueno, pues ya os digo, noticia reciente del martes 11, o sea, de esta misma semanita, ¿vale? Bien, José Carlos, bien, genial, me alegro que la hayas solucionado, estupendísimo. Si has
perdido algo, nada, estos minutos lo único que hemos hecho es ver esta noticia, como digo, y vamos a arrancar, si no hay dudas, ni ruegos, ni preguntas, vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Recapitulamos, estábamos en aspectos fundamentales, primera sesión, y después de ver bueno, un cierto recorrido, ay, esperar, no, que he compartido, pero no quiero compartir, que quiero poner audio para luego ver un vídeo, que lo tengo que hacer al inicio, ahora sí compartir sonido, venga. Y como decía, nos quedamos en esta primera sesión, que no finalizamos conscientemente, y vamos a quedarnos aquí en daños derivados del trabajo. Y como digo, ya vamos un poco a tener un temario algo más, bueno, pues más de enjundia, ¿no? Esas dos primeras clases que habíamos tenido había sido pues casi más de toma de contacto, de posicionamiento, contextualización, y ahora ya vamos a meternos, ¿no?, en faena. Y vamos a hablar de la parte un poco más fea de esto que trabajamos, que es, digamos, los daños derivados del trabajo, pero vamos a verlos desde el punto de vista legal, desde qué se considera, ¿vale?, esta materialización del daño, que conceptualmente es o un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Básicamente van a ser los dos conceptos de daño con los que vamos a trabajar y bueno, que nos afectan directamente en nuestro trabajo y en el concepto o en el entorno de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Bueno, vamos a empezar y vamos a empezar, fijaros, hablando de una norma que no es la ley de prevención y que tampoco es el reglamento de los servicios de prevención, pero el concepto de accidente de trabajo, la definición de accidente de trabajo se regula en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, es decir, en el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, que define como accidente de trabajo, y aquí está el kit de la cuestión, define como accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena, ¿vale? Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena. Por tanto, ya tenemos... Perdona, Julia, es que no sé ¿Sí? si me pasa solo a mí, pero lo veo borroso. Y es que también Mm, están diciendo algo por el sí, chat. ya Digo, no veo. sé No si. es borroso, es que las imágenes no se ven, ¿no? Eso. ¿Así? A mí la letra directamente me sale borrosa. No sé si a lo mejor soy yo por la conexión Yo la o la letra la leo, presentación. pero la letra o sea, la letra de la diapositiva se lee, pero una imagen que hay a la derecha marrón, o sea, Está. gris, abajo a mí me sale algo. Y arriba. Sí, abajo y arriba, dos cuadrados Ahí como si va. fueran negros. Sí, ahora, Pues ahora el no, de abajo se fue. A mí no por lo tengo menos. nada en la diapo, deberíais de ver título arriba, daños derivados del trabajo, consideración legal, Sí, debajo concepto de accidente de trabajo, un recuadro con artículo 156, amarillo. y luego en la esquina un recuadro amarillo con unos dibujitos, que son Bueno, dibujitos de accidentes. no sé qué ha pasado, pero ya se ha ido. O sea, ahora ya solo veo lo que has dicho, pero antes había. Pues ahora, ¿alguien lo está viendo o solo soy yo? Yo también lo veo, salen marcas Sí, en a mí negro, así, también. Sí, dibujitos, vale, sí, vale. sí, sí, como una barra en Se oscuro. ven unos cuadritos Sí, que salen y se van. eso, Me estáis eso dando es. miedo, no digo más, me estáis dando Sí, miedo. sí, sí. A Bueno, lo mejor. Puede Bueno, ser, Julia, que igual que hay personas que hacían rayitas el otro día, hoy pongan cuadritos sin querer. no porque yo no los veo. Ah, No, 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 Esa es eso no. la cuestión, es que vosotros lo que me estáis diciendo es que lo veis, pero yo no lo veo. ¿Seguís viéndolo? sí. Sí, Sí, arriba y Aparece, abajo a la derecha. A ver, vamos mira, a aparece ver. pues cuando pasa el yo creo que es cursor. el chat de reunión lo que está poniendo, y que es es la interfaz del propio Zoom. Sí, Sí, debe ser algo de la Ah, conexión. vaya, cuando pasa ¿y el alguien cursor por la sabe zona. cómo se quita? Porque antes he tenido clase y no he tenido problema, por eso lo digo. Si se ve, creo que es por la actualización de Zoom, tus anotaciones o el chat o algo. A ver, yo lo que tengo es el chat abierto, ¿vale? Según estoy con mi presentación, tengo el chat abierto para poder ver lo que, o sea, hacéis preguntas o lo que sea. Pero en la clase pasada también y no me dijisteis nada, no sé si me ha dado hasta miedo. Voy a volver a compartir, ¿vale? Y me vais diciendo, y si alguien, tengo aquí, ojalá algún informático que me sepa decir, porque ya digo que no me ha, o sea, antes he estado, lo decía,
No, compartir sanidad, qué tontería, no puede ser. Digo que he estado dando clases antes y no me ha pasado, pero bueno, ¿cómo lo veis? Ahora es peor, ahora se ve peor porque tapa. No me lo puedo creer, ahora no tengo Sí. nada abierto. Ahora yo solo veo el de arriba. Sí, Encima ahora de es los solo el daños de... derivados del trabajo y su consideración legal, arriba hay un punto negro. Pero bueno, sí, yo creo que puede seguir porque van y vienen y Y se ve la diapositiva. sí, Sí, vaya, pues cuánto lo siento y me da rabia porque no me había pasado hombre, bueno, hacemos una cosa, vamos a intentar avanzar, si veis que se hace insostenible y no se ve bien, ahora sí que hay rayitas, Juan Andrés, porfa, bórrame rayita, pero si veis que se hace insostenible y que no se está viendo bien, pues intentamos hacer algo, ver algo o lo que sea, ¿vale? ¿Vale? Voy a dejar cerrado el chat, de vez en cuando lo consulto, si veo que hay numeritos, es que hay mensajes, los abro y los veo, y si no, voy a seguir con la diapo. Si veis que hay, insisto, que no hay manera, me lo decís, ¿vale? Porque, ¿vale? Son conceptos ahora importantes y tenemos que tenerlos claros. Y si no veis bien la diapositiva o cualquier cosa, ¿vale? Lo paramos y lo vamos ajustando, ¿de acuerdo? Venga, vamos a intentar avanzar en este sentido, ¿vale? Concepto de accidente de trabajo que os decía, ¿no? Esto hay que sabérselo. Quiero decir, uno tiene que saber que es un accidente de trabajo. Aunque si yo os pregunto lo que es un accidente de trabajo antes de ver esta definición, me hubierais contado cosas muy parecidas. Pero es que la definición tiene matices que son los relevantes a la hora de poder determinar qué es un accidente de trabajo y qué no, jurídicamente hablando o legalmente hablando, ¿vale? Por tanto, Julia, sí, perdón que te interrumpa. Es nada. que por el trabajo yo soy profe y no llego a las clases, entonces me voy viendo por las noches las grabaciones. Sí, ¿Esto es igual que en la otra asignatura de ámbito jurídico, el tema de las definiciones de las que hablabas, la diapositiva? parecido. Vale. Parecido, sí. Esto es una definición, lo encuentras en otro texto legal, no está en la ley de prevención, pero bueno, es un concepto que uno tiene que saberse, porque al final, insisto, lo que es un accidente o una enfermedad profesional es que es básico en tu trabajo, sobre todo a la hora de entender. Ahora vais a ver que vamos avanzando y vais a entender un poco el contexto, ¿vale? Del artículo. Ahora volvemos a lo mismo, el número del artículo e incluso el texto legal en el que se recoge, sabiendo que no es de nuestra guerra directa, no me importa, ¿vale? Pero yo quiero que sepáis y entendáis que a día de hoy, en la ley, porque luego está lo que dicen los jueces y lo que interpretan los jueces, pero vamos a diferenciar lo que dice la ley a día de hoy, ¿vale? A 13 de noviembre de 2025 es que un accidente de trabajo vamos a desgranar esta definición, toda lesión corporal. Por tanto, ya está quitando o eliminando lesiones que no sean puramente físicas, ¿vale? Lo cual, obviamente, a día de hoy es una definición que eso nos queda cuando menos anacrónica, ¿no? Pero a día de hoy es toda lesión corporal, ¿vale? Que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute. Es decir, lo que está diciendo con el término con ocasión o por consecuencia, que no son casuales, está estableciendo una relación de causalidad. Es decir, la lesión del trabajador se produce por el trabajo que ejecuta, ¿vale? Que el trabajo que ejecuta, está diciendo, de verdad, insisto mucho en estos términos porque lo vais a ver un poco el sentido, ¿no? Por tanto, toda lesión corporal que el trabajador sufra con esa relación de causalidad de con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecuta y por cuenta ajena. ¿Vale? Esto ya nos está diciendo, nos está queriendo un poco poner de manifiesto el chascarrillo, ¿no? Este que circula en la sociedad, ¿no? El autónomo no se pone malo, el autónomo no se accidenta, ¿no? Porque está excluyendo al trabajador autónomo. Está única y exclusivamente definiendo un accidente de trabajo dirigido a trabajadores por cuenta ajena. Por tanto, lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena. Tres cosas, hay que saberse, tampoco, ¿vale? Porque esta es un poco la definición troncal, la definición de peso. Y luego, este mismo artículo nos desarrolla más situaciones de la vida laboral que también considera accidente de trabajo. Vamos a verlas. Una pregunta, Julia, porque Sí. yo sé que desde el 2000, parece que es desde el 2016 hay una ley específica para el autónomo. Que sí El estatuto, no, pero que reconoce lo que es el accidente laboral del autónomo, para claro, lo que pero es la ley de... sí, Bueno, pero el accidente de trabajo por el cual vamos a regular la ley de prevención de riesgos laborales solamente es esta definición, ¿vale? Por tanto, accidente de trabajo para nosotros
Cuando nosotros hablamos en nuestro sector de accidente de trabajo, es esta definición. ¿Por qué? Porque la ley de prevención no acoge a los trabajadores autónomos. ¿Vale? Vale, perfecto, Entonces, muchas gracias. este concepto, nada, por Dios, la Ley General de Seguridad, por ejemplo, el autónomo también cotiza a la Seguridad Social por el régimen de trabajadores autónomos, régimen especial de trabajadores autónomos, a la Seguridad Social. Y el trabajador por cuenta ajena cotiza a la Seguridad Social por el régimen general de Seguridad Social. ¿Vale? Entonces, van un poco en paralelo, pero digamos que llevan caminos diferentes. Entonces, en este texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, su accidente de trabajo es el que define para el trabajador por cuenta ajena, ¿vale? En esto voy a intentar ser más clara. Si yo pregunto qué es un accidente de trabajo y en tu definición me dices, en tu respuesta me dices lesión corporal que el trabajador sufre por consecuencia del trabajo, no estaría completa la respuesta. ¿Por qué? Porque en realidad esta definición, solamente afecta al trabajador por cuenta ajena. No sé si ahora me he explicado un pelín mejor, ¿vale? Es decir, la definición completa tiene estas 3 patas, ¿vale? Si tienes un accidente pero no se sufre, me dice Jonathan, si tienes un accidente pero no se sufre ninguna lesión, ¿no se considera accidente? Claro, no se considera accidente. Técnicamente para los prevencionistas lo consideraríamos un incidente, pero si no hay daño, no hay accidente. ¿Por qué? Porque la definición de accidente es toda lesión corporal. Tiene que haber una lesión, tiene que haber un daño. Si yo me accidento, a ver, puedes tener un accidente sin baja, pero tiene que haber un daño. Pero si es sin baja, no te impide trabajar. Por tanto, daño tiene que haber. Si no hay daño, no es accidente, es incidente. Accidente blanco, ¿no? Bueno, llamado también así. Son terminologías, accidente blanco es una terminología un poco más americana, que viene del entorno anglosajón, pero sí, simplemente es un accidente, o sea, perdón, un suceso, ¿vale? Puede ser, sí, bueno, accidente blanco o incidente también, ¿vale? Es decir, algo que interrumpe el normal funcionamiento, ¿vale? De un trabajo, de una actividad productiva, pero no genera un daño. No hay daño. Pues como no hay daño, no tal. No quiero que os equivoque lo que he contado antes, que se me ha ido un poco rápido pensando, he hablado más rápido de lo que pensaba, ¿vale? Si tienes un accidente sin baja, es accidente. Lo que pasa que tu daño, tu lesión corporal, no te impide trabajar. Por tanto, no tienes una baja médica. Tienes una baja médica cuando tu daño, tu lesión corporal, te impide trabajar. ¿Vale? Si no, queda claro. Vale. Por tanto, no, Rocío, que me decías, el que suponga baja, entonces. No. El que no suponga baja también es un accidente. ¿Vale? El que no suponga baja también accidente. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Que quede claro. Es decir, tú tienes un accidente con o sin baja. ¿Vale? Cuando no hay daño, no es accidente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué dice este artículo? Que además de esta definición, digamos, que engloba todos los aspectos, pasa a detallar, a concretar qué se considera también accidente. Y dice, se considera también accidente los que sufre el trabajador al ir o volver del lugar del trabajo, que son los conocidos como accidentes in itinere, al ir o volver del lugar del trabajo. Y simplemente como curiosidad, que en alguna edición me ha pasado, alguien me pregunta, bueno, pero es media hora, ¿no? Desde que sales o desde que vuelves. No, no hay una limitación temporal. Estos son, por decirlo de alguna manera, leyendas urbanas o cosas que ocurren o que hemos leído y no son como tales, ¿de acuerdo? Es al ir o al volver del trabajo. Esto es lo que dice la ley. Lo que luego dice la jurisprudencia, que es extensísima en accidentes sin itinere, lo que dice es que tiene que haber una cierta relación de continuidad entre tu salida de casa o tu salida del trabajo y el trayecto que realizas. Es decir, si yo salgo de mi casa para ir a trabajar, debo de salir de casa e ir al trabajo. Y si en el trayecto contrario, saliendo de mi trabajo para ir a mi casa, de repente digo, ay, tenía que hacer un recado, espera, que voy a parar un momentito al Corte Inglés, que voy a hacer unas compras y luego tal, y luego, ¿vale? Un poco parecido a lo que dice Julio, por el trayecto habitual, ¿vale? No tiene que ser estrictamente el trayecto habitual porque en situaciones concretas, pues hay veces que, pues yo hoy en Madrid me han cortado un carril de salida de la M40 y me ha tocado irme hasta que yo te diga para ir a trabajar. Entonces,
hay veces que esas cosas ocurren, pero bueno, por el trayecto habitual, como bien dice Julio, o de alguna manera por, bueno, efectivamente, para tomar unas cervezas con compañeros. También si no es alcohol, también, es decir, algo que rompa la relación causal. Ahora bien, si yo habitualmente pues dejo a mi hijo en el colegio cuando voy a trabajar y eso lo hago de lunes a viernes todos los días, pues claramente, no es una leyenda, Juan, estaba poniendo ese ejemplo según lo has escrito, ¿no? Si eso es tu forma habitual, si tú todos los días haces eso, el juzgado o el juez contemplará que eso es tu trayecto habitual. Otra cosa es que lo hagas de manera esporádica, ¿vale? De Porque hecho, hubo una sentencia hace poco del Supremo de un señor que paraba siempre todas las mañanas a tomar un café antes de ir al trabajo. Le dio un ataque al corazón y lo declararon como accidente de trabajo. Y puede estaba ahí. ser. O sea, fue un poco polémico por eso. Pues ¿sabes también por qué es polémico? Porque yo creo que se hacen polémicos porque hay muchas sentencias dispares, sobre todo en la patología que acabas de nombrar, que es el infarto, el paro cardíaco, etcétera, ¿no? Cuando eso ocurre, y luego hay muchas sentencias que acotan demasiado, bueno, demasiado, no es una crítica, pero que acotan, por ejemplo, si tienes una vivienda unifamiliar, hasta que no sales de un chalet, una vivienda unifamiliar, hasta que no sales del recinto propio, del jardincillo, de tal, no se considera que estás en tránsito al trabajo. Y en cambio, si vives en un edificio comunitario, en el momento que estás en las escaleras comunes ya se considera. Es decir, tendríamos sentencias para dar y tomar, es decir, casuísticas, no sé cómo decirte, de todo. Y luego nos encontramos con que, no quiero entrar mucho en esto, pero para que lo entendáis, sabéis que existen diferentes órdenes jurisdiccionales, es decir, tú cuando quieres hacer una demanda o una denuncia vas a un orden jurisdiccional básico, el juzgado de lo social, pero luego, si no a una de las dos partes la sentencia no le parece bien, puede recurrir al siguiente orden jurisdiccional, que es el Tribunal Superior de Justicia, si no es en todos los procedimientos, pero como norma general. Del Tribunal Superior de Justicia puedes ir al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo en determinados casos incluso puede ir a Constitucional, ¿no? Insisto, no en todos los procesos, pero en algunos, ¿no? Bueno, dicho esto, tenemos para dar y tomar, pero como regla general, bueno, como regla general es no os accidentéis, por favor, como regla general, ¿vale? Pero para aquello que os toque vivir, como regla general, pues obviamente es esa relación de causalidad que hemos comentado, ¿no? Y efectivamente, por aquí creo que preguntaba Mohamed que en caso de desacuerdo habría que ir a juicio. Sí, habría que ir a juicio para lo que se denomina determinación de contingencia, ¿vale? Porque el accidente tú lo has tenido. Por tanto, lo único que estaríamos debatiendo es si es de trabajo o no de trabajo. Sabéis que, y si no os lo cuento, en seguridad social existen dos tipos de contingencias, se llaman así, el término técnico es así. Contingencias profesionales, que es el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, que es lo que vamos a ver hoy, y las contingencias comunes, que es el accidente común y la enfermedad común. ¿Qué es un accidente de trabajo? Pues esto que estamos viendo, y entre otros, el in itinere. ¿Qué es un accidente común? Pues me voy a la sierra el domingo y bajando de la montaña me hago un esguince. Es un accidente, he tenido un accidente, pero es común, no tiene vinculación con el trabajo. ¿Qué es una enfermedad profesional? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es una enfermedad que te origina el trabajo. ¿Qué es una enfermedad común? Una gripe que coges, ¿vale? Por ejemplo. Por tanto, entre contingencias profesionales y contingencias comunes sería lo que debatiríamos, al hilo de tu pregunta, Mohamed, en un juzgado. El accidente existe, lo único que sería declarado común. Y tú lo que quieres, entiendo, si vas al juzgado, es que sea declarado accidente de trabajo. Y para eso lo que interpondrás es una demanda de determinación de contingencia. Estás pidiendo que alguien determine que tu accidente es diferente al que ha sido declarado, ¿vale? Decía José Javier que en su empresa una compañera tropezó por las escaleras de su casa al volver del trabajo y se partió el brazo. La moto dijo que como había sido dentro del edificio, ya era accidente, será al revés, no era accidente de trabajo y que si hubiera sido en la puerta de la entrada, sí. Efectivamente, la mutua, bueno, pues es tendente a no declararlos in itinere, a resistirse. Tu compañera, no lo sé lo que hizo, pero podría haber interpuesto una demanda de determinación de contingencia, ¿vale?
Perfecto. En primera instancia, efectivamente, lo dictamina la mutua y Jonathan nos dice que entiendo que se debate por los excedentes laborales con superindemnización y los comunes no. Bueno, más que indemnización, fíjate, Jonathan, yo creo que se debaten porque el coste es mayor, ¿vale? La prestación en caso de accidente de trabajo es más elevada. Lo de indemnización, hombre, también, pero en un itinere es raro pedir una indemnización, ¿no? Puedes pedir responsabilidad civil, al contrario, si te ha dado. Estamos en los in itinere, ¿eh? No estamos en otros accidentes, estamos en los in itinere. Entonces yo con los in itinere no es tan fácil pedir una indemnización, o yo ahora mismo no lo estoy viendo, ¿eh? Igual es que no estoy cayendo y me lo dices y digo, ahí va, es verdad. Pero bueno, en definitiva, si no estás de acuerdo, pues a jugar, ¿vale? Y Marino me dice que en el trabajo es complicado, por eso hay que fichar cuando tienes que salir de casa, aunque por experiencia la gente no lo hace. Bueno, en el teletrabajo no es tan complicado, lo hacen complicado, ¿vale? En mi experiencia. Pero bueno, ya sabéis que ha habido incluso sentencias que han declarado accidentes de trabajo en trabajos a distancia, trabajos en teletrabajo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Bueno, pues las dificultades, ¿no?, que nos encontramos en esta cuestión. Vale, seguimos. Accidente in itinere nos queda claro, ¿vale? Pero también es accidente de trabajo, dice la ley, los que sufra el trabajador, otra vez, con ocasión o como consecuencia, esta vez de cargos selectivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar donde se ejerciten esas funciones. Es decir, en vez de decirme que tengo un accidente de trabajo con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuto o al ir o al volver del lugar de trabajo, me hace el paralelismo exactamente igual con los cargos selectivos de carácter sindical, es decir, con la representación legal de trabajadores, ¿vale? Con bueno, pues las funciones de carácter sindical, tanto por hacerlas, por ejercerlas, como del lugar por el que las haces. Vale. También son accidentes de trabajo los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de la categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo, vamos a suponer, soy administrativa o soy secretaria, auxiliar de apoyo, con el término que queráis utilizar, y mi jefe me dice que, oye, mi trabajo es dar soporte y ordenador, ¿vale? Y me dice mi jefe que si por favor puedo bajar al almacén a coger un par de cajas que le hacen falta para repartir lo que sea. Y voy yo y lo hago, y en ese trayecto pues me cae una caja en el pie, por ejemplo, y tengo una lesión. Sería accidente de trabajo. Fijaros que luego vais a ver una parte que dirías, pues no hace falta tanto detalle con esto, ¿no? Pero lo detalla. En cumplimiento de las órdenes de la empresaria o espontáneamente en el interés del buen funcionamiento de la empresa, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no hay definición de tareas de esa categoría profesional? Muchos cambian, pues no lo sé, quiero decir, lo normal es que estén definidas las tareas de alguna manera. Si no hay descripciones de puesto, pues de alguna manera tienen que venir en la categorización genérica de puestos de trabajo. Tendría que estar. Pero bueno, a ver, si luego tienes que probarlo, no iremos tan fino, quiero decir, luego tienes que probarlo, tú es administrativo, claramente los administrativos no manejan cargas, por poner un ejemplo, ¿no? Y así similar. En cualquier caso, no os preocupéis por este matiz porque ahora vais a ver una frase genérica que nos englobaría este tipo de cosas, por tanto no habría que pulir. Fijaros, Mohamed, en la clase, en el otro grupo que tenemos en esta edición, un compañero me decía, ¿y es necesario, sería conveniente que esas órdenes te las diera por escrito? Bueno, pues yo no lo veo, pero claro, cada uno sabe lo que hay en casa, ¿vale? Juan Ignacio, los accidentes sin misión, que son aquellos que te ocurren realizando tu trabajo, ¿vale? Desplazándote, no es un in itinere, porque el in itinere es al ir o al volver del lugar de trabajo, única y exclusivamente, los accidentes a los que está refiriéndose Juan Ignacio no los contempla la ley específicamente. Los in misión es algo que nos hemos sacado un poco nosotros, ¿no? El colectivo, pero jurídicamente no están como tal en la ley, ¿vale? Detallados. Estos in misión son, que los llamamos así, pero bueno, en misión o en tareas, aquellos que haces, porque a lo mejor eres, no sé,
repartidor no, eres conserje, por ejemplo, y te piden que vayas de un centro a otro a llevar una cosa. O nosotros mismos, que somos técnicos de prevención, que podemos irnos a un centro de trabajo de nuestra empresa desde otro a hacer una tarea, un trabajo, una visita, lo que sea, ¿no? En ese trayecto, si tienes un accidente, también es accidente de trabajo, pero no se contempla específicamente. Es que es con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuto. Porque si yo soy técnico y tengo que irme al edificio al otro lado a hacer una visita de evaluación o a una reunión, pues obviamente es por el trabajo que ejecuto, ¿no? Por tanto, esa es la razón por la que estos accidentes que denomina Juan Ignacio con esa terminología no están específicamente contemplados, porque son por el trabajo, ¿vale? El desplazamiento que haces es por el trabajo, ¿vale? Bien. Y por último, dice los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análogo cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. Y esto es lo que dice la norma, ¿vale? Sin más, quedaros sobre todo con la definición genérica, que es un poco la que engloba, ¿no? Todo lo que es el accidente, ¿vale? ¿Qué más es accidente de trabajo? Fijaros, dice que es accidente de trabajo las enfermedades no incluidas en el artículo 157 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social de Enfermedades Profesionales, que ahora veremos, que contraiga el trabajador con motivo de la realización del trabajo siempre que se pruebe que la causa fue la ejecución del trabajo. Es decir, te abre la puerta a que tú puedas tener una enfermedad cuya causa es la ejecución del trabajo, no incluida en el artículo 157, que ahora vais a ver exactamente, ¿vale? Cómo es y por qué se refiere así, ¿no? Pero contempla los accidentes y contempla algunas enfermedades siempre que se pruebe que su causa exclusiva fue la ejecución del accidente. Fijaros, un día me encontré, es un chascarrillo un poco, pero es real, ¿eh? No creáis que es mentira. Bueno, mira, una lumbalgia para mí es más accidente, no sé yo si es enfermedad. Fíjate, estaba pensando yo, Juan, esto es un caso real, ¿eh? Una persona que tenía gripe y reclamaba que la gripe la había contraído en el trabajo porque el aire acondicionado estaba muy fuerte, ¿vale? Y claro, ¿cómo pruebas que de verdad es el accidente de trabajo? Perdón, que la enfermedad profesional, o sea, que la enfermedad es por causa del trabajo. Yo no sé si en su casa pasa frío o si ha estado, en fin, se te pueden ocurrir 1000 historias o 1000 circunstancias en las cuales una persona contrae gripe, ¿vale? Y no solo por el hecho de que haya aire acondicionado, ¿no? Más allá de entender el proceso de por qué surge una gripe, que es un virus, etcétera, etcétera, ¿vale? Que no se coge solamente por tener frío, ¿vale? Entenderme, un poco el concepto, no quiero que estemos en el detalle. Entonces, enfermedades siempre y cuando puedas probar que la causa fue la ejecución de este, ¿vale? Bueno, pues sin más, abre la puerta a patologías, ¿vale? No contempladas en el artículo 157 de complicada prueba, en mi opinión, pero abre la puerta. Dice, las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Es decir, aquello que yo ya tenía, yo ya padecía y se agrava como consecuencia del accidente, ¿vale? Por tanto, eso que yo ya tenía, que se agrava y por tanto me genera una disfunción mayor en mi salud, también se considerará accidente de trabajo, independientemente del origen de la enfermedad. Lo de defecto lo dice la ley tal cual, ¿eh? Vamos, ya sabéis la terminología del año de la tos. Y por último, dice que las consecuencias del accidente que resulten modificadas en naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes. Es decir, si un trauma o un accidente desencadena otra enfermedad, esta última ha de calificarse como accidente también. Si yo tengo un accidente X que me genera a posteriori una patología relacionada, intercurrente, a consecuencia del primer accidente, la enfermedad también será calificada como accidente independientemente de qué tipo de patología sea. ¿Vale? Bueno, que sepáis todo el detalle que hay respecto a la definición de accidente sin, bueno, un poco tengáis el contexto del artículo 156. ¿Qué más hay en este artículo que nos interesa y que ahora entenderéis lo que decíamos? Existe una presunción iuris tantum, que se denomina jurídicamente, pero es una presunción, ¿vale? Sin más, que dice,
que se presume, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo. Es decir, que todo aquello que te sucede en tiempo y lugar de trabajo se presume que es accidente de trabajo. Y alguien debe de aportar prueba que desmonte esa presunción, ¿vale? Carga de la prueba para el empresario, como dice Marina, ¿vale? Por tanto, en tiempo y lugar de trabajo, ¿vale? Por eso decía yo antes, bueno, no os preocupéis mucho si la instrucción o orden me la ha dado el empresario por escrito o si tengo definida la categoría profesional y las funciones, ¿vale? Entre comillas, porque tengo esta presunción que me dice que en tiempo y lugar de trabajo es accidente de trabajo, ¿vale? Es una presunción genérica que de alguna manera pues desmonta el análisis de qué te ha ocurrido, como puede pasar en los in itinere, ¿vale? Ahora, a raíz del comentario que decíais del teletrabajo, lo que pregunta mucho la mutua es en qué día estabas trabajando o teletrabajando, pero en general no suele haber ningún problema, ¿vale? En tiempo y lugar de trabajo, ¿vale? Presunción constitutiva de derecho. Y dice que no tienen la consideración de accidente de trabajo los casos que sean debidos a dolo o imprudencia temerario del trabajador accidentado, ni los que sean debidos a fuerza mayor cuya naturaleza no guarde ninguna relación con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente, ¿vale? Dice que no se considera fuerza mayor, ¿vale? Y yo quiero aclarar, ahora os voy a poner alguna sentencia para que, bueno, un poco veamos cómo está el mundo. El dolo es la acción involuntaria de causar un daño, mientras que la imprudencia temeraria se refiere a la falta de cuidado o negligencia extrema que pone en peligro vida o bienes sin intención en sí mismo de causar daño. Es decir, en el dolo, cuando alguien tiene una actitud o acción dolosa, es porque tú quieres consciente y voluntariamente generar un daño, que puede ser un daño personal o un daño material, pero tú quieres generar un daño. Cuando tienes o actúas con imprudencia temeraria, es una falta de cuidado extremo, ¿vale? Un abandono de las normas de cuidado o de conducta global genéricas socialmente aceptadas de una manera extrema, que pone en peligro vida o bienes sin intención de causar daño, ¿vale? Fijaros, os voy a poner, bueno, simplemente porque algunas las voy recopilando, me resultan medianamente curiosas, algunas sentencias sobre declarando imprudencia temeraria del trabajador. Os cojo extractos, ¿eh? No penséis que os casco la sentencia entera y os pongo de quién es en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el año y el ponente de la sentencia, ¿vale? Dice, no se trata de una mera falta de atención, de un descuido, de algo imprevisible que permita calificar la imprudencia como simple. La conducta debe calificarse como imprudencia temeraria desde el momento que el causante, en esa condición de embriaguez, decide utilizar los mandos del camión grúa. Delita, ¿vale? Te viene a decir que tú puedes tener imprudencia, digamos, de andar por casa, imprudencia simple, o imprudencia temeraria, que es la extrema, de la falta de cuidado extremo, ¿no? Bueno, pues en esa condición de embriaguez decide utilizar los mandos del camión grúa. Otra más. Se aprecia la existencia de imprudencia temeraria de un trabajador que, al acabarse el alambre de una máquina empacadora, quita el resguardo superior, el resguardo que protege, esto lo veis o lo estáis viendo, lo vais a ver en seguridad, en la disciplina de seguridad, quita el resguardo superior e introduce su brazo dentro de la máquina en funcionamiento, de tal manera que se le amputa el brazo. Es decir, el tribunal está percibiendo que es una falta de cuidado extrema que alguien quite un resguardo e introduzca un brazo dentro cuando está la máquina funcionando, ¿vale? Vamos con otro. En primer lugar, que el trabajador actuó de manera inexplicable yendo por el camino más largo y obstaculizado. Y en segundo, que sin intención ni acción de parar la máquina, se colocó en una zona de altísimo riesgo al poner la cabeza debajo de una parte de la máquina. ¿Vale? 2012, Valencia, Sala de lo Social. Y la última, ya que os pongo, nos encontramos ante una imprudencia temeraria por el trabajador fallecido
quien llevó a término una acción consistente en ser transportado en el cazo de una pala excavadora, desobedeciendo a sabiendas normas e instrucciones de seguridad en la empresa. ¿Vale? Fijaros que en este caso habla de un fallecido. Aquí ha habido alguien que, evidentemente, los herederos han llevado a cabo una acción judicial, pues reclamando algo, y el juez dice que hay una imprudencia temeraria, por tanto no es accidente de trabajo. ¿Vale? Me dice Juan si la imprudencia afecta a terceros, pero no entiendo muy bien la pregunta. Si la imprudencia afecta a terceros, no entiendo muy bien, Juan, el sentido de la pregunta. Yo creo que se refiere a si por culpa de tu imprudencia puede haber un accidente que afecte a otros trabajadores. Vale. Bueno, pues, pero a ver, vamos a distinguir conceptos. Estamos hablando de que alguien, o sea, quiero decir, espera un momentito, que me voy para que no nos perdamos. Estamos diciendo que, que no tienen la consideración de accidente de trabajo si hay imprudencia temeraria, ¿vale? Ya está. Si yo, con mi imprudencia temeraria, genero un accidente a otro, y estamos en el contexto laboral, ¿vale? Estamos en el trabajo, por ejemplo, yo qué sé, alguien de la pala excavadora o, yo qué sé, utiliza los mandos del camión grúa y con el camión grúa atropella a alguien, ¿vale? Ese alguien ha sufrido un accidente de trabajo, tiempo y lugar de trabajo. Vamos a hacerlo fácil, ¿eh? No vamos a decir, ¿y si estaba de vacaciones o si no era su turno? No, vamos a suponer que es un señor que estaba trabajando y esta otra persona de la sentencia, nos vamos a inventar que en condición de embriaguez utiliza los mandos del camión grúa y obviamente le atropella o le genera un daño, le da un golpe, lo que sea. Este señor, este segundo señor, ha sufrido un accidente de trabajo. Tiempo y lugar de trabajo. Ya está. ¿Vale? Víctima, lo de víctima no lo entiendo muy bien. Es decir, son accidentes independientes. Lo que pasa es que el del primero no es accidente de trabajo porque es imprudencia temeraria. El del segundo, da igual quién lo haya causado, es accidente de trabajo, pero son independientes, ¿vale? Son independientes desde el punto de vista que son procesos separados. Fuerza mayor extraña al trabajo. Pues aquello que puede ocurrir es complicado, porque desde el punto de vista que si se considera insolación, rayo, pues mira, fuerza mayor la dana. Naturaleza que no guarda. Lo que pasa que son fenómenos análogos a la naturaleza y te lo pueden, debido a que han sido por lluvias, etcétera, es difícil que eso te lo consideren fuerza mayor. Casos de fuerza mayor, pues por ejemplo, una invasión, voy a ponerme un poco dramática, porque es que hay que ser un poco dramático. La fuerza mayor es un concepto muy exagerado, ¿ves? Insolación, rayo, inundaciones, pero por ejemplo, fuerza mayor podría ser un ataque terrorista, podría ser una invasión de otro país militar, una rebeldía. Cosas así, ¿vale? Es decir, es algo que ocurre de manera muy grave, que no tiene nada que ver con el trabajo, ¿vale? Y, bueno, pues de alguna manera eso no implicaría accidente de trabajo. Fijaros, sin embargo, me acabo de acordar, ¿os recordáis? Algunos sois jóvenes, pero recordaréis los accidentes del 11M en Madrid, los atentados en los trenes que estaban en Atocha o que iban, bueno, en las estaciones cercanas. Bueno, cuando eso ocurrió, claro, por la hora mucha gente iba a trabajar. Y fijaros, las mutuas de accidentes declararon todas sin discusión en un acuerdo, hay un organismo de unión de mutuas, etcétera, tal, de asociación de todas las mutuas, declararon todos los accidentes de trabajo. No pelearon ninguno, un poco en respeto a las víctimas, a la situación concreta, etcétera. Vaya, Juan, los pelos de punta. Según te leo, ¿vale? Que ibas a esa hora normalmente, pero que ese día no, pues me alegro que haya sido así. Pero en definitiva, bueno, para que tengáis una idea, ¿no? Un ejemplo. Bueno, son accidentes de trabajo. Dime. Una pregunta, perdón. Entonces, o sea, por ejemplo, lo de fuerza mayor, ¿te refieres a, o sea, no estaría considerado como accidente de trabajo, por ejemplo, un fenómeno, aquí pone análogo de la naturaleza, ¿no? No, o sea, no. Dice, no será accidente de trabajo los debidos a fuerza mayor. Pero luego te dice, en ningún caso
será considerado fuerza mayor al trabajo la insolación, el rayo o fenómenos análogos a la naturaleza. Por eso yo cuando he dicho la dana he dicho, bueno, espera, porque al final una dana viene un poco de la naturaleza, ¿sabes? Al Sí, final fueron lluvias. Entonces el sí, concepto de fuerza mayor es algo que no tiene nada que ver con el trabajo, que impacta de una manera grave, pero que es ajeno. Entonces, el ejemplo más claro de causa de fuerza mayor es este tipo de eventos. Por ejemplo, cuando tú tienes un coche, normalmente el seguro no te cubre, justo al revés que aquí, no te cubre pues, una inundación, no te cubre lluvias torrenciales o granizo que te lesionen el coche, ¿vale? Mira, un atraco, Marina, esta es buena también, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Y de repente tú sufres un accidente con el atraco que Marina acaba de abrir, ¿vale? Pues fuerza mayor, ¿vale? No sería accidente de trabajo. Vale, si yo que trabajo en plan, fuera, en el exterior, por ejemplo, yo trabajo en Valencia y hace como 2 meses hubo una dana, se cerraron todos los centros menos mi centro de trabajo porque era con animales y no podíamos cerrar. Pero había gente que o en el trabajo cuando se estaba realizando o en el trayecto podría sufrir daños. Eso sí que se consideraría accidente de trabajo, ¿no? Vale. Sí, 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 sí. Accidente de trabajo. Y ¿Vale? Julia, lo que se considera imprudencia temeraria, que no es accidente de trabajo, ya pasaría a ser un accidente común. O sea, Sí, claro, sí, 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 totalmente. Es decir, aunque esté en horas de trabajo, como es una imprudencia temeraria, ya es un accidente común. correcto, es decir, nadie dice que no sea accidente, ¿eh? El daño existe, tú se has accidentado, pero si vas con dolo, es decir, con acción voluntaria a causar daño, o se declara imprudencia temeraria, es decir, una falta de cuidado evidente, lo único que es que no es de trabajo, pero es accidente, claro, sí, 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 accidente tienes, Vale. ¿vale? Vale. Dice Juan, dice, pero en un atraco es un ataque de un ser vivo y debe estar en la evaluación de riesgos. Bueno, discutible. El que esté, o sea, discutible que tenga que estar en la evaluación de riesgos y discutible que el hecho de que esté no invalida que sea un accidente de trabajo, ¿vale? Es decir, un atraco en un banco, un atraco en un lugar de atención al público, sí puede estar en una evaluación de riesgos porque puede ser un riesgo en una sucursal bancaria, pero en una, yo qué sé, en una obra, un atraco, no lo veo como riesgo. Juan, no sé si me pierdo algo, ¿eh? Si tú lo ves, me lo dices, pero un atraco en determinados sectores no veo que tenga que estar evaluado, ¿vale? Eso es distinto que haya robos en obra, pero que haya robos en obra cuando yo estoy durmiendo y por la noche roban material de la obra, eso no es un riesgo, no hay un riesgo de atraco para las personas, ¿vale? Es decir, tengamos un poco, es decir, no nos podemos ir easy, 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 o, es decir, el atraco en sí mismo, que es el ejemplo que ponía Marina como fuerza mayor, evidentemente puede ser un riesgo en determinadas actividades, pero el atraco no es un riesgo evaluado en todos los sectores o en todas las actividades. Sí, 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 me puedes decir atraco de un comercial que trabaja en la calle y atraco de un montón de gente, pero hay otras tantas que no lo son, ¿vale? Entonces, el atraco en sí mismo no es un riesgo genérico, no es un riesgo que a todo el mundo le pase, no es un riesgo de nuestro trabajo. Yo soy técnico de prevención, puedo ir por la calle y no me van atracando. Y si me atracan, no es por mi trabajo, ¿vale? Es decir, me atracan, pues me atracan, pero yo no lo veo, desde luego. Pero bueno, quiero decir, aquí estamos para tener diferentes puntos de vista, que es lo que realmente Claro, es ¿cómo que se si dice? no, al hacer una evaluación de riesgos se te haría eterna porque puedes poner cualquier riesgo. Estás en una oficina, te puede caer, se puede estrellar un avión, o sea, pueden pasar mil Exacto, cosas, pero hay que ser exacto. más específico, si no. Perdóname, tu nombre es C. Gutiérrez, pero como eres C, no sé cómo llamarte. Carlos, 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 no ¿qué me sé has por qué me puesto? pone C. No te preocupes. Carlos, estoy de acuerdo. Tengo que estar de acuerdo contigo. Si no, serían infinitas las Claro, evaluaciones y así nos encontramos con evaluaciones de de los accidentes 600 de los páginas. ajenos que no serán de 600 nadie. páginas, claro. Sí, 600 páginas con todos los riesgos habidos y por haber, pues no se claro, puede. no se puede. Estoy 100% de acuerdo. Muy fan, Carlos, de tu argumento, ¿vale? Vale. A ver, que sí. Las agresiones a sanitarios son accidentes laborales. Ah, perdona, me dices verdad, Cristina, que no había visto el final. Sí, 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 sí.
¿vale? No es lo mismo vivir en Madrid que un barrio chungo en las Ramblas, en el campo, vale, perfecto, fenomenal. Vale, más o menos claro esto, ¿verdad? Estos conceptos, y lo de imprudencia temeraria simplemente es para que veáis ejemplos de lo que los tribunales determinan imprudencias temerarias y para que también veáis lo que ocurre por el mundo, ¿vale? Lo que ocurre por el mundo. Simplemente esto, ¿vale? Este lo hemos visto, es el del cazo de la pala excavadora. Vale, vamos con Y el por concepto ejemplo, de... Julia, yo sé de un caso que yendo al lugar de trabajo, como que a los trabajadores les dijeron que si iban por un camino, porque por ese camino se solían producir accidentes, como que les iban que no les iban a dar la consideración de accidente y pusieron a una persona revisando a ver si venían por ese camino o por el otro adicional que les habían dicho que por el que fueran. Es como rizando Vale. el rizo. Sí, es como muy raro, sobre todo la última Sí, parte de y pusieron a alguien para ver por dónde iban. No lo sé, me suena así con la información que me das. Me cuesta un poco decir algo porque es que es un poco, Rocío, un poco peregrina la cosa, ¿no? Alguien tenía que ir, ¿para qué tenían que ir? Fuera por instrucciones del empresario, te lo pautan. Al final, tener claro que todo lo que no sea muy evidente en la calificación de accidente de trabajo, habrá que, bueno, pues reclamarlo, ¿no? Pero lo que es muy evidente, ¿no? O sea, a ver, los casos excepcionales pues son, ¿no? Pero en general, en la presunción de tiempo y lugar de trabajo hace relativamente sencillo la calificación de accidente de trabajo. Luego hay casos, pero hace relativamente sencillo una calificación de accidente de trabajo, sobre todo si estamos en accidentes, bueno, graves también, te iba a decir, en accidentes no excesivamente graves, pero en general la presunción lo facilita. Ahora, otra cosa es que una persona, y esto también me ha ocurrido, vaya a la mutua porque ha tenido un accidente y cuando nos indica la mutua que han asistido a un trabajador, ese trabajador ese día estaba de vacaciones. Claro, eso no es tiempo y lugar de trabajos. O no era su turno, porque pueden tener turno de mañana, tarde. No, me explico. Entonces, claro, eso no es accidente de trabajo, básicamente porque no estabas trabajando, no por otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que es accidente en general es accidente, ¿vale? Luego ya se pueden, bueno, pues analizar casos más extremos o más extraños, pero en general no. Es decir, la ley es bastante, habéis visto, bastante minuciosa en la determinación de un accidente de trabajo. ¿Vale? Vale, vamos a avanzar un pelín más con el concepto de enfermedad profesional. ¿Vale? Artículo 157, mismo texto legal. ¿Vale? Texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Enfermedad profesional. ¿Cuál es la enfermedad profesional? La contraída, a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Hasta aquí es lo mismo que antes. En vez de accidente, enfermedad, a consecuencia, antes decía con ocasión o por consecuencia, podéis ponerle el con ocasión o dejarlo con una consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, con lo cual hasta ahí vamos igual. Dice, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. La definición, vaya por delante, es un poquito liosa en su redacción. Vamos a intentar analizarla. Vale, partimos de que enfermedad profesional es una enfermedad que se contrae a consecuencia del trabajo, ¿vale? Pero esa enfermedad tiene que estar generada u ocasionada por la acción de elementos o sustancias que se determinan en un cuadro de desarrollo de esta ley, de este artículo, y además solo para algunas actividades profesionales. Es decir, para que yo tenga una enfermedad profesional, primero tengo que tener una enfermedad que está determinada en un cuadro, bueno, os lo pongo aquí para que sepáis lo que es, no el cuadro en sí, pero sí el Real Decreto por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales. Pues para que yo tenga una enfermedad profesional tengo primero que tener una enfermedad de las que se relacionan en ese Real Decreto. Pero además, esa enfermedad tiene que estar generada por la acción de elementos o sustancias que también se indican en ese cuadro. Y además, tengo que trabajar en una actividad concreta que se especifica en ese mismo cuadro. Para que os hagáis una idea, el cuadro, que lo podéis consultar, es como una tabla en la que te pone el agente, la patología y la actividad profesional. ¿Vale? Entonces, para que yo tenga una enfermedad profesional,
tengo que cumplir esos 3 criterios: trabajar en la actividad concreta, tener la enfermedad que se determina y que esa enfermedad haya sido causada por ese agente o elemento concreto que también se dice, ¿vale? Dicho esto, esa es la única manera de yo tener una enfermedad profesional, la única. De hecho, fijaros, cuando se inició la pandemia, las primeras bajas por COVID, especialmente de sanitarios, se determinaron como accidentes de trabajo. Y me dice, Julia, no puede ser. Si no es un accidente, es una enfermedad ya, pero es que no está en el cuadro de enfermedades profesionales. Y entonces, legalmente, no se podía encajar. No se podía encajar, ¿vale? Así que se determinó inicialmente accidente de trabajo, ¿vale? Luego se extendió para prácticamente todos y luego ya se ha ido regularizando y ahora no lo es, ¿vale? Yo mañana tengo COVID y no es accidente de trabajo, ¿vale? Es enfermedad común. Pero para que os hagáis una idea, ¿vale? De cómo van los tiros en ese sentido. Por supuesto, la consulta del cuadro de enfermedades profesionales lo dejo a vuestra voluntad y curiosidad si tenéis, ¿vale? Pero no en absoluto porque de ahí vaya a haber ningún tipo de cuestión analizada o preguntada en mis asignaturas, ¿vale? O sea, ahí quedaros tranquilas, ¿vale? Juan, me dices, si está en investigación, ¿todavía podría haber una sentencia favorable? No sé en qué juicio estamos. Juan, necesito que te me expliques un poquillo más o que levantes el micro porque no entiendo muy bien la pregunta. Si está en investigación... Sí, quiero decir que se sospecha que puede provocar una enfermedad y entonces está en investigación todavía, en fase de investigación. Vale, aquí solo es ley lo que está escrito. Si no está en el cuadro, no es enfermedad profesional. ¿Qué es? Es lo que no sabemos. Es decir, si la enfermedad no es... sabemos antes lo que no es que lo que es. Es decir, si no está en el cuadro, no es enfermedad profesional. Y si tú me preguntas, ¿entonces qué es? Pues no lo sé. Puede ser, lógicamente, enfermedad común, es lo más razonable, pero si encontramos que la causa exclusiva es el trabajo, será accidente de trabajo. Acuérdate que acabamos de poner que uno de los casos de accidentes de trabajo es las enfermedades no incluidas en el artículo 157, siempre que se pruebe que la causa es exclusivamente el trabajo. Entonces, ¿puede ser accidente? Sí, si consigues probar que su causa es exclusivamente el trabajo. Si no, lo consigues probar, enfermedad común. ¿Vale? Pensar que cuando estamos dilucidando esto, no estamos, que a veces no lo sé si os pasa, pero puede pensar alguien que le estamos quitando la categorización de enfermedad o de accidente. No, no, solo le quitamos el apellido. El que es accidente o el que es enfermedad, no se lo quitamos, Ahora, le quitamos el apellido. O es de trabajo o es de profesional, o es común, vamos, ¿vale? En el caso de maestres, gripe o algo parecido, enfermedad profesional, ¿no? La gripe en maestros, no lo veo ICIAR, pero no sé si hay algo que me pierdo. Solo se considera profesional si está en el cuadro. Si te vas al cuadro y la profesión de maestro tiene la gripe como enfermedad, lo que no sé es por qué agente se puede causar, pero no veo que un maestro pueda tener gripe como enfermedad profesional. Yo creo que solo tienen las de las cuerdas vocales, las de la voz. Correcto. No están recogidas. Correcto. O sea, eso lo recoge el cuadro también. Claro, el cuadro recoge lo que está contando. Ay, no sé, no he visto el nombre de quién ha participado ahora mismo, pero Carlos. Carlos. Carlos, fenomenal. Lo que ha comentado Carlos es así, ¿no? Para profesores y alguna otra profesión, se considera enfermedad profesional las patologías de sobrecarga de voz o no ¿Para exactamente cómo lo profesores o ponen. para cantantes, ha dicho? O sea, ¿qué habías dicho? Ambos. Ah. Los Sí. dos. Hay De varios, hay todas un colectivo formas, de... hay una página que se llama Fraternidad Mupresa, que ahí te vienen todas muy bien. O sea, todos los agentes y tú te metes y ahí salen pues todas las profesiones que están recogidas y todo. Vale, la página que nos dice Carlos, lo vamos a ver luego o el próximo día, es una mutua de accidentes de trabajo, ¿vale? Lo tenéis en cualquier sitio, pero bueno, yo seguro que está bien, Carlos, no la pongo en duda, que todas las mutuas tienen páginas web muy buenas, pero bueno, yo tengo que decir que vayáis a la norma, ¿vale? Porque es lo que me toca, ¿vale? Es lo que me toca. Vale, lo comentamos, ¿vale? A ver si es verdad lo que comenta Isabel, ¿vale? Respecto al COVID, ¿vale? Vale, y Julia, me dice una que pregunta. Sí, En esta definición sí. entraría o podríamos contemplar baja por estrés.
que ahí no hay ninguna sustancia ni elemento, o sea, el elemento entendería que es el propio trabajo, el propio foco de... O tu jefe, o tu jefe, como elemento. Como elemento y foco Como de elemento, estrés. como elemento y Sí. foco de estrés. Pues mira, tendríamos que ir a mirarlas. Es verdad que es difícil contemplar patologías de ese tipo porque, fijaros, yo hago un poco de abogado del diablo, ¿eh? Y a mí me viene un trabajador y me dice que tiene estrés porque su jefe le genera estrés, tiene una sobrecarga de trabajo, le presiona, le pone objetivos inalcanzables, bla, bla, bla. Lo que os podéis imaginar más de uno, ¿no? Ujú. Y claro, me dice que tiene estrés. Y yo no lo pongo en duda, pero si yo hago un poco de abogado del diablo, digo, ¿y en tu casa qué tal? Por ejemplo, voy a banalizar, por favor, estas frivolidades que hago las hago por intentar clarificar conceptos, que ni nadie se ofenda, por favor, ni nadie lo tome al pie de la letra, ¿no? Pero es un poco para decir, ¿y los niños te dejan dormir? Que creo que acabas de dar a luz y no te come el niño, el pequeño, el mayor, suspende, y además creo que tu mujer o tu pareja o tu marido, me da igual, se ha quedado sin trabajo. Es decir, hay tantos factores estresantes que probar que es del trabajo es lo que jurídicamente es muy complicado, ¿vale? Cada vez menos, ¿vale? Pero para que el estrés sea considerado enfermedad profesional, es decir, para que el estrés sea considerado que tiene un origen en el trabajo, tiene que estar en el cuadro. Y a día de hoy no está. ¿Vale? A día No de hay hoy no está. no hay ningún trabajo que se estipule que la elaboración de las tareas de ese trabajo genera estrés. No. ¿Qué puedes hacer? O sea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué alternativa hay cuando todos sabemos que hay muchas ocasiones que tienes una discapacidad o una minusvalía, o sea, una minoración de tu salud debida al trabajo en términos mentales? Es decir, puede ser estrés, puede ser depresión, puede ser ansiedad. Hay muchísima patología mental que puede estar originada por el trabajo. ¿Qué puedes hacer? Como no es enfermedad profesional, tienes que probar que es de trabajo, que la causa de tu estrés es exclusivamente el trabajo. Y tendrás que ir a determinarlo por lo que hemos visto. Me puedo ir para atrás si tenéis dudas, pero recuerda que hemos visto todas las enfermedades que no sean incluidas en el artículo 157, siempre que se pruebe que su causa exclusiva es el trabajo. Y si te vas a un juzgado a decir determinación de contingencia, mire usted, mi enfermedad es del trabajo porque mi jefe es lo peor, estoy frivolizando otra vez, vas a encontrarte que como la empresa tenga un buen abogado, te va a decir, ¿y su pareja qué tal? ¿Y su vida qué tal? ¿Y no falleció su padre el mes pasado? Y va a sembrar una duda en el tribunal respecto a si tu estrés es exclusivamente generado por el trabajo o no. Una manera a lo mejor de revocar es que, yo qué sé, el 10% de la plantilla está de baja por estrés, por ejemplo. O sea, que ya no es una cosa particular tuya, sino que, yo qué sé, hay un montón de compañeros que han cogido baja y es una cosa recurrente, ¿no? Por ejemplo, Vale, ¿cómo no sé tiene yo? sentido eso. Sí, no, sí, pero voy a intentar un poco no desmontártelo porque estés diciendo algo incorrecto que no es así, Olga, que vas muy bien en tu razonamiento, pero yo voy un poco a puñetearte, si me permites la expresión. Vale, ¿y cómo sabes tú que 10 compañeros tuyos están de baja por estrés? Porque las bajas médicas son confidenciales. ¿Cómo puedes alegarlo en un juicio? O te llevas a los 3 para que participen como testigos, los citas como testigos en una testifical, en una prueba testifical, y los 10 tienen que corroborar tu versión. Y digo que esto es viable, perfectamente. O sea, es decir, por eso digo que tu razonamiento va bien, no estás diciendo nada que no sea correcto. Lo que yo estoy intentando es aterrizártelo a la realidad. Conseguir que 10 compañeros tuyos declaren contra la empresa que les tiene contratados y para las que están prestando servicios, diciendo es complicado. Pero vas bien, o sea, vas bien. Es decir, lo que se trata es de probar de la manera que consideres, con una testifical, un peritaje, con lo que sea, conseguir eso. Pero si tienes en el lado contrario a un buen abogado, y algunos son muy buenos, te dan las vueltas. Y con que siembren la duda, pues ya no es causa exclusiva. ¿Vale? Aún así, no significa que no se consiga, que ya también hay tribunales que pueden tener la mente más abierta, bueno, pues considerar probado, a pesar de que no sea causa exclusiva, causa suficientemente de peso para causar esa patología, etcétera, etcétera. O sea que no es en absoluto imposible, pero intento, espero que no te parezca mal, Olga, rebatirte solamente para entender un poco el contexto de la realidad, ¿vale? Solo por Exacto. eso.
Pero, No, y más que nada porque en lo que es la definición como tal se habla de elemento o sustancia y el estrés como tal no es ningún elemento ni ninguna sustancia, pero es una claro, cosa que se sabe que el trabajo puede llegar a generar, ¿no? Por eso preguntaba. totalmente, totalmente. De hecho, insisto, no está categorizada como enfermedad profesional, por tanto tendrías que irte a la excepción que marca el 156, que dice que es que también se considera accidente de trabajo las enfermedades, es decir, no toda la lesión corporal, sino las enfermedades que no se incluyan en el 157, con lo cual vas perfectamente, tienes una enfermedad, no está en el 157 y la causa es el trabajo. Pero te toca probarlo, porque vamos, pues te lo van a tirar, porque la mutua te va a decir que ja y te va a tocar irte a un juzgado. O sea, eso no te voy a decir que es Seguro. matemático, ¿vale? Qué triste. ¿Vale? Sí, sí, pero bueno. A día de hoy las cosas van cambiando, pero a día de hoy es verdad que bueno, pues es un poco lo que tenemos. Pero es cierto que cada vez más tribunales, y eso también es verdad, os voy un poco dando una de cal y otra de arena, cada vez más tribunales admiten la existencia de estas patologías causadas por el trabajo. Y fijaros, una muy, muy potente, no recuerdo el año, no hace mucho, a lo mejor 3, 4, igual alguno la recuerda, en Iveco, en una empresa de fabricación de vehículos pesados, una mujer se suicidó y se determinó que la causa había sido, y se sancionó a la empresa porque no había hecho nada, no era exactamente por temas de accidente de trabajo, era un tema de acoso laboral, pero bueno, patología emocional, mental, ¿vale? Sucesos de este tipo, ¿no? Entonces, quiero decir, cada vez vamos un poco más abriendo bueno, pues el campo de lo que es las situaciones vinculadas pues, a estrés, ansiedad, depresión, originadas por el trabajo. ¿Vale? Bueno, Gracias. con esperanza, bueno, como el año 2026 es el año de la seguridad y salud, igual A ver. tenemos... Vale, Gracias. nada, a ti, Olga. Dice, lo sabe el servicio de prevención, se estudia el rebaño. Ay, madre, lo del rebaño me ha dejado loca, Juan. Vale, y por rizar el rizo, el acoso laboral de un compañero. A ver cómo interpreto esto. Yo creo que es Eh, mejor que levanten el micro, yo Julia. también, yo también. Juan, explícanos lo del rebaño que nos has dejado locos a todos. A ver, el rebaño es un término que se utiliza para un grupo de trabajadores que, bueno, pues, determinado pues, trabajo, ¿no? Cuando aparece una enfermedad se suele producir a varios trabajadores a la vez, o sea, no siempre es a una sola persona, ¿vale? Entonces eso sí puede indicar que ahí hay una situación pues, de estrés o puede haber un motivo dentro de la empresa que pueda producir esa situación. Pasa lo mismo que con los productos químicos. Cuando una persona enferma, pues no enferma uno solo, enferma 10, 12, todos los que estén expuestos a esa sustancia. Hay algunos que tienen especial sensibilidad. No puedo estar al 100% de acuerdo contigo, Juan, lo siento. Es una Sí, opinión, las dos creo que son válidas. Pero yo creo que puede, es decir, esto algunas veces que he impartido cursos de gestión de estrés, etcétera, etcétera, y yo ponía el ejemplo, ¿no? Tu jefe te llama a ti y a un compañero y os echa la bronca porque habéis hecho mal las cosas. Os habéis equivocado, hemos perdido 50.000 euros con este cliente, etcétera, 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 ¿no? Una hipótesis. Y uno sale de allí hecho polvo diciendo, me van a despedir, no sé lo voy a hacer, no tengo dinero, tengo que pagar la universidad de mis hijos, mi mujer me mata, etcétera, etcétera. Y otro sale de allí diciendo, vamos, me pongo las pilas, esto no me vuelve a pasar, motivado, ¿no? Quiero decir que el impacto en las personas no tiene por qué ser colectivo, puede ser individualizado. Otra cosa es que luego a largo plazo puedas tener más efectos, pero matemáticamente no puedo estar de acuerdo contigo. Que no digo que no tengas razón, solo digo que no estoy de acuerdo contigo. Y en químicos parecido. Yo tengo una especial sensibilidad a fitosanitarios y mi enzima colesterolilasa me sale disparada, pero al de al lado no. Entonces, no necesariamente, sí, pero no necesariamente. Es decir, lo pongo como que en mi opinión, en mi criterio, que no tiene por qué ser estrictamente y absolutamente válido, en mi criterio no es absolutamente como lo has contado. Puede ser, pero no necesariamente. Por en esos eso, casos lo dictaminaría siempre el médico de medicina del trabajo, ¿no? sí, 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 claro, indudablemente, indudablemente. A ver, es difícil, no siempre te lo vinculan al trabajo, lo que te dicen es que tienes una limitación. No siempre te van a decir que lo que tienes es del trabajo, ¿vale? No, y El yo, por médico del ejemplo, trabajo.
un caso en concreto, un taller que son mecánicos y están siempre bajo estrés. Entonces, no enfermaría una sola persona, van a enfermar todos. O sea, hay situaciones que por un mal No, liderazgo, hay gente que tiene mayor resistencia al estrés o a la depresión o a la el ansiedad. estrés es un mecanismo de defensa que dura un Sí. tiempo, pero que luego a las personas le va a producir trastornos psicosomáticos. O sea, eso no se escapa a nadie. Entonces, al final sí, caes. Vas a tardar más o menos, pero al final caes. Bueno, Bueno, lo dejamos así, ¿vale? sí, lo dejamos así, venga, lo dejamos en ojalá no caigamos, ¿vale? Ojalá no caigamos, vale. Y José Javier me dice que también necesito que me levante el micro, el acoso laboral de un compañero. ¿Dónde me diriges la pregunta del acoso laboral de un compañero? Porfis. Me refería a que como estabais hablando del estrés y eso, que también puede ser ocasionado porque te acosa un compañero, por poner un ejemplo, aunque luego ya has dicho lo de la compañera que se suicidó o algo así, que a lo mejor sufres muy bien en el trabajo y desarrollas depresión o estrés y eso se consideraría accidente de trabajo o imagino que Vale, habría que denunciarlo y tal. ahora ya lo entiendo. Volvemos a lo mismo. Da igual el que te lo origine, es decir, que sea tu jefe, que un poco el ejemplo del jefe, que seguro que tenéis jefes maravillosos, pero un poco porque es el tópico, ¿no? Y un poco por entender, ¿vale? Intentar que todos vayamos en la misma línea. Entonces, da igual que sea que el estrés te lo origine tu jefe o que te lo origine un acoso concreto. O sea, no da igual, ¿eh? Pero bueno, evidentemente es peor el acoso. Lo que quiero decir es que si tu enfermedad es ansiedad, es depresión, originado por un proceso de estrés, ¿vale? Porque, como bien decía Juan, el estrés en sí mismo no es una patología, el estrés en sí mismo es un factor, bueno, en fin, que desarrolla al final una serie de elementos o de patologías o de lesiones, como puede ser una ansiedad, una depresión, etcétera, etcétera, diagnosticadas. Si esa depresión está originada por el trabajo, como la depresión es una enfermedad y no está en el 157, te tendrías que ir otra vez a esa excepción de que también se considera accidente de trabajo todo aquello que no es enfermedad, o sea, todas las enfermedades que no están en el 157 siempre que se pruebe que la causa es exclusiva del trabajo. Por tanto, vete a probar que tu depresión está originada solo por el trabajo, en este caso por el acoso laboral de un compañero. Y volvemos un poco al razonamiento que yo le hacía a Olga, un poco siendo ¿vale? Prueba que de verdad, primero prueba que te acosaba, ¿vale? Que para eso mi recomendación es que si alguien está en una situación así, habrá el protocolo de acoso de su empresa, obviamente, lo active cuanto antes, porque eso es una prueba. Pero, indudablemente, con las vidas que tenemos, en concreto, por ejemplo, personas que vivimos en ciudades bueno, pues con unas dificultades añadidas, pues evidentemente, pero digo, por el tráfico, las distancias, etcétera, etcétera, pues todo eso son factores tiqui, tiqui, tiqui que van sumando estresantes y entonces en un juez pues te puedes encontrar con insisto, con un abogado que te pregunte y no es verdad que su padre falleció el mes pasado y estaba muy unido a él, ¿verdad? Un poco las películas americanas, estas que te ves ahí, el típico abogado HP que dices, anda, que pues eso también pasa aquí, ¿eh? No penséis que solo en Estados Unidos, ¿vale? No sé si, José Javier, te he contestado más o menos a lo que querías. Sí, sí, muchas gracias. Genial, no, gracias a ti. Vale, esto como enfermedad profesional, ¿vale? Por Tenía tanto, una pregunta ya, perdón por terminar, solo por curiosidad. El cuadro este intuyo que no lo vas a preguntar ni nada, pero ya por entenderlo, ¿lo vas a explicar más adelante cómo funciona? Porque yo es que no tengo ni idea de esto y por curiosidad estaba buscando mi profesión para ver cuáles eran las enfermedades a y lo no mejor no entiendo. tienes, ¿eh? Claro, a lo mejor no estás, no tienes por qué estar. O sea, he encontrado mi grupo, pero no sé cuáles son las enfermedades Vale, asociadas a mi trabajo. Entonces, no, o sea, sé que aparece el código, el grupo, su agente y demás. Y era por saber si más adelante ibas a explicar cómo. Pues en principio no, pero si tenéis interés, pues dedicamos la semana que viene, la próxima clase, los primeros 10 minutos, que no tardamos nada en verlo y lo podemos analizar, ¿eh? Si tenéis interés, pero en principio no, por dos razones. Una, porque no es objeto de materia intensa, más allá de que lo conozcáis, por supuesto. Y segundo, porque nosotros, desde el punto de vista del técnico de prevención, no tenemos mucho que hacer con con ese documento, ¿no? Quiero decir, la determinación de que es una enfermedad profesional no la vamos a hacer nosotros como tal, la va a hacer la mutua. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Investigarla,
¿vale? Analizar el por qué ha ocurrido, cuál es la causa, cómo evitar que otros, por ejemplo, me voy al ejemplo de Juan con los químicos, ¿no? Si enferma uno con una, pues hay que analizarlo. Caso, por ejemplo, de enfermedad profesional, yo qué sé, que esté declarada y que tú seas susceptible de tener algún compañero más expuesto, pues analizas la causa, por qué se ha producido, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que vas a hacer, ¿vale? Investigar la enfermedad profesional porque estamos obligados a investigar tanto accidentes de trabajo como enfermedades profesionales, ¿vale? Pero poco más. Entonces, por eso es la razón de no explicarlo. ¿Que tenéis mucho interés? Pues le dedicamos 5 minutillos a verlo y a tal, pero yo creo que lo vais a utilizar más como curiosidad, ¿no? De brujulear un poco qué me toca o qué no me toca, o a mi vecino, o a mi pareja, o a mi madre, ¿no? Pero insisto, no iba a dedicarle más tiempo por eso, porque es un documento que no va a ser útil en el día a día de nuestro trabajo. Investigarla sí, pero el proceso de investigación va fuera de lo que es el documento cuadro de enfermedades profesionales, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Avanzamos un pelín con el análisis de la siniestralidad, ¿vale? Venga, una pregunta rápida que me podéis contestar por el chat así rápido. Imaginaros que me voy a la puerta de vuestro trabajo y si alguno no está en activo profesionalmente ahora, me voy a la puerta de vuestra casa y instalo una canasta, ¿vale? Y os doy un balón de baloncesto, os coloco en la línea de tiro libre, no sé exactamente a cuándo está ahora, pero no sé, os coloco a 2 metros de la canasta. Y os pregunto, pensarlo, ¿eh? Os pregunto, ¿cuántas veces necesitáis tirar a canasta para encestar? No para tocar tablero, para encestar. Esto no es pregunta trampa, ojo, esto es que quiero saber de alguno, no me hace falta que me contestéis todos, pero los que estéis así con ganas de participar, ¿cuántas veces creéis que necesitáis tirar a canasta para acabar encestando? Marina me dice 100. No, Isabel, muchas no me vale. Y Ciar, muchas no, tiene que ser un número. Yo iba a decir 15, pero Marina, viendo que tú me has dicho 100, voy a decir 16, ¿vale? No, aquí hay que mojarse. Y no, de verdad. Mira, Juan dice 3 o 4. Venga, 8 Iciar, 10 Patricia, 50, 10, 5, 2, ¿vale? Por aquí tengo uno de 2, ¿vale? Tengo 2, Julio, ¿vale? 10, 40, Juan. No hay mucho baloncestista por aquí. 30, 7, ¿vale? Entre 8 y 10, Oscar. Vale, vale. Más o menos, gracias a todos, ¿vale? Laura, 1. Laura, ¿eres deportista o una mujer con mucha suerte? Fenomenal. Vale, ¿puedo plantear la pregunta de nuevo? Sí, puedo preguntar. La altura es la que es, la altura es la de la canasta. No hay otra altura, la de la canasta oficial, ¿vale? No busquéis, de verdad, que no hay doblez, ¿vale? La pregunta es, Sonia, ¿cuántas veces yo te pongo una canasta en la puerta de tu trabajo, de tu casa, una canasta oficial a la altura reglamentaria y te doy un balón de baloncesto, te coloco a 2 metros a la línea de tiro libre, pero es que no recuerdo la distancia, te coloco a 2 metros de distancia y te digo, te pregunto, ¿cuántas veces crees que necesitas tirar a canasta, ¿vale? Tirar con el balón para encestar? Que pueden ser, insisto, 1 o 100, como me ha dicho Marina, pero ¿cuántas crees tú que necesitas para encestar? ¿Vale? Yo he dicho que creo que 15, que pueden ser más, oye, que tampoco no os voy a poner a encestar, quiero decir, no lo vamos a verificar. Es un poco lo que pensáis, lo que creéis que puede ocurrir. ¿Vale? Claro que, José Javier, depende de tu habilidad y experiencia previa, pero eso es lo que no vamos a analizar. Lo que necesitamos es saber qué número, si no, o sea, esto es el que quiere participar y ya está. Y Julio, ¿por qué es importante dónde colocas la canasta? No es importante, bueno, me da igual, porque tengo que ir a veros y poneros la canasta en algún sitio, pero si quieres en la de tu barrio también, de verdad, no le busquéis doblez, ¿vale? Sonia, con una podría ser suficiente. Bueno, otra como Laura, unas deportistas o suertudas, Laura y Sonia, ¿vale? Y 5 me dice Antonio, ¿vale? Bueno, más o menos, quitando a Laura y a Sonia, los demás no somos, ¿vale? Muy deportistas en ese sentido. Tengo por aquí 30, 40, me ha dicho Juan, 10, María José. Bueno, de 5 tengo varias. Bueno, pues unas 6 me dice Araceli. Venga, más o menos, ¿no?
Isabel ya se me ha ido a 50 y me ha ganado así 100 con Marina, que se reía, con lo cual no sé si era más broma que otra cosa, ¿vale? Pero bueno, pues es verdad que 20 me dice Alba, fenomenal, ¿vale? Todos me habéis dicho, o casi todos me habéis dicho una cifra en la que pensáis que podríais encestar, ¿vale? Pero todos encestáis. Laura y Sonia a la primera y Marina a la 100, por irme a los extremos, ¿vale? Bueno, 7 y 10, da igual, me da igual, o los 40, ¿no? De alguien por ahí. Lo que pretendo deciros es que en este un poco símil que os quiero plantear ahora mismo, todos en un momento dado encestáis. Uno puede tardar más, otro puede tardar menos, pero todos encestáis. Ninguno se ha planteado que jamás encestaría. Más tiempo, pero encestaría. Fijaros, con los accidentes pasa algo parecido. Tarde o temprano hay un accidente. Si no se ponen medidas, si no tapo la canasta, si no os quito el balón, tarde o temprano encestáis. Y tarde o temprano en las organizaciones ocurren los accidentes. Eso es una realidad. Hay que poner medidas y hay que trabajar, porque la siniestralidad ocurre y tarde o temprano pasa. Y esto es algo que está hasta algunos estudios científicos lo analizan, ¿vale? El tiempo que tardan en ocurrir. Yo me resisto a creer esos estudios categóricos desde el punto de vista que planteo que si pones medidas evitas accidentes. Pero si no las pones, tarde o temprano ocurre. Yo no sé si os lo he contado porque ya, si me repito, por favor, me lo decís. En una de las organizaciones que yo me incorporé, al mes de estar trabajando, puede que antes, pero bueno, al mes aproximadamente le dije a mi jefe, estamos comprando billetes de lotería y va a ocurrir algo. Y va a ocurrir algo. Esto lo dije a finales de un enero o principios de un febrero y el 7 de marzo hubo un accidente mortal. Un fallecido. Una familia destrozada. Y eso lo he vivido de cerca. Y yo lo estaba viendo. Estamos comprando billetes de lotería. Yo veía las deficiencias que existían, que nos abocaba a que alguien se hacía. Yo no sabía quién, yo no sabía cuándo iba a ocurrir, ni siquiera sabía cómo podía ocurrir, pero ocurrió. Sonia me dice que le ha pasado 2 veces, pues no tengo que explicarte a ti el traguito que es, ¿no? Son de estas cosas que te impactan tanto que sé perfectamente lo que estaba haciendo y dónde estaba en el momento que me llamaron para contarme esto. Me llamó mi jefe y me dijo, ha pasado esto. Y en ese momento, o sea, os puedo relatar exactamente lo que estaba haciendo, como todo. Fijaros, ¿no? De esas cosas como cuando te cuentan algo así que te impacta. Bueno, dicho esto, no quiero ponerme muy, muy dramática, dicho esto, hay que tomarse en serio la imposición de medidas. Fijaros, quiero que escuchéis este vídeo, creo que se va a escuchar, ¿vale? Vaya Juan, mala cosa con lo que nos cuentas. Quiero que escuchéis por favor este vídeo, es el fragmento de una peli que a lo mejor habéis visto, que es El curioso caso de Benjamin Button. Quiero que lo escuchéis, es cortito, si no se escucha por favor me lo decís, pero he activado el vídeo el audio, perdón, en vídeo y luego lo comentamos. El efecto mariposa. Vale, fijaros, ¿no? Que dice árbol de causas, que los accidentes pasan, es verdad, Araceli, sí señor. ¿Pensáis que los accidentes son casuales o son causales? Causales, me dice Araceli, Marina. Isabel me dice depende. ¿De qué depende? Ambos. ¿Creéis que son casuales? ¿Que las cosas pasan por casualidad? Estoy hablando de accidentes, no de la vida, por supuesto. Aquí decía, siendo la vida como es, una sucesión de sucesos, no sé cómo dice, que escapan a nuestro control. A ver, yo me Sí. refiero a los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden ser causales y casuales. Puede que tengas todas las medidas adoptadas, puedes que hayas detectado todos los riesgos de una condición de trabajo, de las herramientas, de la maquinaria, pero siempre hay